Hola, buenas tardes, buenos días, mejor dicho, Luis y Pablo, que estéis por ahí. Bueno, soy Juan Miguel Ruiz Nodar, cardiólogo intervencionista del General de Alicante, y bueno, voy a moderar un caso que se va a hacer desde el Hospital Clínico de Madrid, a cargo de los doctores Luis Nombela y Pablo Salinas, y en imagen el doctor Pedro Marcos. Luis, Pablo, Pedro, si os parece, pues presentad al equipo y el caso, y vamos adelante y vamos comentando sobre la marcha pues todos los aspectos técnicos y especiales del dispositivo que consideréis. Muy bien, bueno, buenos días. Soy el doctor José Paredes, que también soy parte del equipo. Presento al equipo, los operadores, como habían mencionado antes, el doctor Pablo Salinas, el doctor Luis Nombela, un servidor como fellow del hospital. De imagen, el doctor Pedro Marcos, en enfermería, María José Morales y Tania Blanco, y como anestesia, la doctora Rosalía Navarro. Y bueno, el paciente es un paciente masculino de 81 años de edad con múltiples comorbilidades, como podemos ver aquí, en las cuales destaca que es un paciente con cirrosis hepática, con consecuentes varices esofágicas y con insuficiencia renal crónica grado 3B. Como factores cardiovasculares tiene una fibrilación auricular paroxística y que tiene un alto riesgo de trombosis y un alto riesgo de sangrado con un CHA2-VASc de 5 y un Hasbled de 6, el cual se encontraba tomando apixaban. Acude a consulta en donde se observa, el paciente menciona múltiples episodios de sangrados urológicos, dicho hematuria, y sangrado por una colostomía que tiene secundaria una diverticulitis que requirió una sigmoidectomía urgente y una colostomía terminal. Por ende, se decide suspender el apixaban por estos episodios no controlables de sangrado y se programa para el cierre de orejuela izquierda. Aquí, como podemos observar, es el ecotransesofágico para el abordaje de este paciente, en donde se ve la imagen de la orejuela, que en este caso está en ritmo sinusal, pero bueno, se ve una orejuela bastante aceptable en cuanto a tamaños. Aquí se puede observar que el diámetro máximo del ostium está en 28 aproximadamente y el landing zone en 21.5, con una profundidad suficiente para el dispositivo. Posteriormente vemos aquí el eco 3D, el cual también las mediciones, el ostium con 20 por 28 y un landing de 12 por 21.5, bastante cercanos a los observados en los planos bidimensionales. Y bueno, la estrategia terapéutica del día de hoy va a ser utilizando una sonda convencional y anestesia general, una punción transeptal convencional y utilizar un dispositivo Lambre del número 24/30. Luis y yo solemos hacer las orejuelas pues más o menos 1 a 1 y Tania, que está de enfermera, y vamos a empezar desde el principio del todo. Nosotros hacemos un transeptal poco sofisticado con la aguja BRK de siempre y si la cosa no va bien de primeras, pues solemos usar una guía coronaria y de segunda intención bisturí eléctrico. Luego, en cuanto al setup, pues tenemos anestesia todos los días, lo cual no nos limita mucho a la hora de dormir a los pacientes si tenemos anestesia general. Y en imagen, pues disfrutan de la sonda X8, que es la full equip de Philips, ¿no? Hay otras opciones, como sabéis todos, un poco más minimalistas, pero como no tenemos restricción de anestesia y nos sentimos cómodos, todo el mundo, de momento aquí estamos continuando con esta vía de abordaje. Vamos con la aguja. No sé si también podéis ver que estábamos comentando un poco del septo. Es un septo que es bastante bamboleante, una fosa amplia, ¿no? Que a veces también puede dificultar a la hora de posicionarse, sobre todo por el bamboleo que tiene. Y entonces, pues bueno, tenemos también la guía coronaria por si acaso hiciésemos demasiado tenting para hacer una punción algo más controlada, ¿no? Vamos allá. Intentaremos hacer una punción estándar en posición inferior y posterior y
con la imagen de la sonda habitual, de la sonda la X8, pues podemos ubicarnos bien, ¿no? Vale, Pedro, pues vamos a bajar ahí al septo. Estoy orientado a las 5 y vamos bajando. Un pelín más la aguja, ¿no? Dime. Un pelín la aguja más, a lo mejor. Ahí hemos caído al septo y veis que estamos aquí medios y medios. Aunque esta orejuela a lo mejor anatómicamente se podría describir como un chicken retro, en realidad vamos a ir a la porción tubular y por lo tanto vamos a ir a posterior y a inferior de manera estándar, ¿no? Si fuera una chicken retro con una angulación así muy excesiva, te podrías intentar ir un poquito menos posterior, ¿no? Entonces estoy bajando. La aguja, la guía, perdón. Y veis que ya estoy como 2/3, 1/3 de superior inferior. Y no me puedo ir mucho más porque me voy demasiado posterior. Entonces sí, voy a pinchar aquí. Se ve muy bien el tenting. ¿Quieres la...? Veis que es una fosa donde podemos elegir, ¿no? A diferencia de otras que pueden ser muy pequeñas, y aquí puedes elegir claramente la posición. Voy a avanzar la aguja. Quizás se ha subido un poquito. Sí, se ha subido, se ha deslizado, ¿no? La aguja hacia arriba. Esto es típico. Y ahí tengo la sensación de punción. Esto pasa a veces en los septos muy floppies, ¿no? ¿Quieres pasar la guía ya que la tenemos? Sí. Aunque no hemos usado la guía para punción, quizás si hubiéramos hecho radiofrecuencia hubiéramos sido capaces de ir más inferiores, porque aquí al avanzar la aguja, pues evidentemente ha resbalado un poquito por el septo. También está la opción del picotazo con la parte rígida de la guía. Como ya la tenemos en mesa, pues la avanzamos. Veis ahí que va a la vena pulmonar, y aprovechamos este soporte pues para avanzar todo el sistema. Guardo la aguja dentro del catéter. Aquí he tenido la sensación ya de superar el septo, y aunque nos hemos salido de la vena pulmonar, no te preocupes, sacamos todo y ya volvemos a buscar la vena pulmonar. Vamos a poner heparina. Sí. Se ha visto muy bien, ¿no? En la punción como a veces resbala un poquito cuando avanzas la aguja, porque la aguja no es capaz de puncionar en el punto exacto donde tú estás apuntando, y resbala un poco. Quizás la radiofrecuencia te dé un poquito más de precisión, ¿no? Y sea capaz de, en esta fosa, pues haber a lo mejor puncionado pues 1 centímetro o unos milímetros por debajo. Claro. Sí. Lo cierto es que ahí, Pablo, como tienes una fosa muy grande, aunque se te ha ido, yo creo que la punción es buenísima, que vais a tener espacio más que de sobra, ¿no? A lo mejor en auriculares más pequeñas o con fosas no tan grandes tienes que afinar más. Aquí yo creo que el sitio es muy bueno. Sí, parece incluso, ¿no?, la orientación del propio FastCat, que va dirigida bien hacia la orejuela. Vale, nosotros seguimos haciendo todos los intercambios en la vena pulmonar, que es la manera más segura. Entonces vamos a pasar un multi, una guía floppy a la vena pulmonar, y aquí hay diversas variantes, ¿no? Podrías avanzar el FastCat a la pulmonar, podrías... digamos que hay varias alternativas, pero bueno, esto es la manera que consideramos más segura. Avanzar, comprobar con eco. Orejuela, ¿no? Vale. Normalmente cuando te vas a la orejuela, pues un giro posterior suele ya evitarla. Pulmonar. Vale. Y este pequeño control, pues al final te reduce el riesgo de tener un derrame, ¿no? Que es muy raro, pero al final una de cada 100, 200 orejuelas, pues puedes tener un derrame. Cuanto más cuidadosa sea la manipulación, pues probablemente sea mejor en términos de seguridad. Siempre estos procedimientos preventivos, pues yo creo que todo lo que sea seguridad es algo que merece la pena invertir en ella. Yo creo que ese mensaje, Pablo, es clave, ¿no? O sea, que estamos intentando prevenir problemas al paciente, no se los podemos generar nosotros. O sea, que yo creo que la seguridad y el resultado óptimo en el cierre de orejuela tiene que ser la garantía de que la técnica crezca y tenga futuro. Sí. Vale, ahora vamos a poner un poco más de volumen, que la parece presión, que está un poco seco. Estábamos viendo que está en torno a los... No veis la curva, pero estamos en 10 como de mucho, media. vamos. Y de hecho nos miden un poquito menos las medidas de lo que medimos en el basal, o sea que seguramente estemos secos. Esto pasa, ¿no?, con los pacientes en ayunas,
Quizá Pedro, a lo mejor puedes comentar algo de un poco Sí, de la anatomía de la anatomía de la orejuela y cómo la Espera un visualizamos hoy. segundo, que el micro manual está fuera. No. Hola, buenos días a todos. ¿Sacas? Bueno, poco que añadir, ya sabéis en relación con la morfología de las orejuelas, que muchas veces las que más retos plantean son las que tienen forma de ala de pollo. Y muchas veces nos encontramos esta situación que llama Pablo de chicken retro, en el que en el plano más habitual a 45 grados, que coincide mucho con la visión en la fluoroscopia de OAI, pues generalmente se ve la orejuela bastante abierta, pero cuando la visualizas en antero-posterior encuentras muchas veces una dirección hacia la arteria pulmonar de la orejuela. A veces está en íntima vecindad, algo que tampoco a la hora de manipular la orejuela se debe perder de vista. Y en relación con la cuantificación, pues generalmente nos aproximamos a través de un eco esofágico reglado y después aquí en la sala pues volvemos a repetir toda la secuencia con mayor presión dentro de la aurícula izquierda. Cada vez hacemos también en la unidad de imagen, nos solicitan estudiar las orejuelas con TAC multicorte. Ahora disponemos de una tecnología de un solo latido que con un protocolo en 2 fases, incluyendo una fase venosa, nos permite también obtener imágenes de muy buena calidad de la orejuela, sobre todo en aquellos pacientes en los que la ecocardiografía transesofágica pues a veces no aporta toda la información que puede ocurrir. Este paciente en concreto estamos teniendo bastante cuidado a la hora de la exploración en planos medioesofágicos por los antecedentes que tiene hepáticos y tiene registrado un episodio de anemización con lesiones en el esófago distal. Y en cuanto a la punción, pues ya lo habéis visto, que la tenemos bastante sistematizada. Estamos muy en contacto con los operadores y después de descartar trombos y derrame antes de la intervención, pues rápidamente nos vamos, para ganar todo el tiempo posible, nos vamos rápidamente a las imágenes en el eje largo en vena cava y nos ayudamos muchísimo del biplano y modificamos los planos para que las referencias anatómicas, a pesar de cómo sea la anatomía del paciente, sea lo mejor posible para los intervencionistas. Vale. Pedro, una pregunta, ya que estás ahí con una pregunta al ecografista un segundo, Luis. El tema de las varices esofágicas, porque a veces los pacientes cirróticos son un problema luego de cara a anestesia y de cara al eco transesofágico. ¿Cuál es vuestra limitación o no tenéis limitación a hacer ecos a pacientes con varices esofágicas? Si las varices están, en primer lugar también cualquier duda que tenemos enseguida hablamos con los endoscopistas, que siempre es lo mejor consultar. Si las varices están en tercio medio, no metemos la sonda 3D porque es demasiado calibre, es arriesgado, sobre todo si son varices de grado 2 o mayor. Y más de uno y más de 2 casos los hemos hecho con la micro-TE con buen resultado. En el caso en que estén en el esófago distal, generalmente les hacemos el ET. Se lo explicamos al paciente, tiene que asumir un cierto riesgo más aumentado de que podamos lesionar y no pasamos de esófago medio. Estamos con mucho cuidado que estemos todo el rato a 30 centímetros y sobre todo si el endoscopista ha informado que las varices son grado 2 y que con la insuflación de aire se colapsan y que no tiene estrías ni otros signos de alto riesgo, les hacemos el ET. Muy bien, muchas gracias. Luis y Pablo, cuando queráis ir contándonos. Sí. Pedro, ¿dónde estoy? ¿Estoy en la orejuela? Ya hemos hecho, como habéis visto, hemos hecho el intercambio en la pulmonar, hemos avanzado la vaina del dispositivo, el hambre, que es 10 French, y hemos avanzado el pigtail hasta la orejuela. Y ahora, pues, Pablo, haciendo cierta tracción aquí, sujetamos un poco el y haremos alguna inyección. Es verdad que en este paciente precisamente tenía la dificultad o bueno el tema de las varices esofágicas que estaba comentando Pedro, pero también tiene una insuficiencia renal importante, entonces también estábamos ahí en el dilema si hacer un escáner o no y al final preferimos optar por el tema de las varices. Ahora que tenemos más disponibilidad de escáner, sí que estamos haciendo a más pacientes el escáner como estudio basal,
pero en este caso, pues bueno, se optó por el transesofágico. Sí. Vamos a intentar gastar el menor contraste posible. Bueno. Un pelín alto al final. Aquí veis una proyección que no es ideal. La verdad es que una desventaja evidente del transesofágico es que no tienes capacidad de predecir angiografías, ¿no? Y de esa manera, pues aquí hemos hecho una OA de caudo y vemos que está bastante acortada la orejuela, ¿no? Que tengo el pigtail en un lóbulo un poquito proximal. Voy a intentar profundizarlo un poquito y orientar un poco mejor y a lo mejor buscar otra proyección. Ahí lo veis que me he cambiado el lóbulo que parece más anterior. Y vamos a intentar una proyección donde elonguemos el pigtail, ¿no? O sea, aquí el truco puede ser buscar la elongación del pigtail. Aquí parece que no. Cuidado. ¿Todo bien por ahí? Parece que no hay una proyección muy buena. Vamos a hacer la cráneo OAD, que es la otra estándar. Por otro lado, la verdad es que aquí solemos hacer un implante muy basado en imagen, ¿eh? O sea, hacemos una proyección siempre o dos de referencia, pero luego nos fiamos casi todo de la imagen, que es muy buena. ¿Está todo bien por ahí? Hemos movido algún cablecito. ¿Vamos a hacer el angio? Bueno, mucho esto, ¿no? Ninguna buena. De manera que yo creo que lo que haremos es mirar sobre todo el eco y no perder tiempo en angiografías en diferentes proyecciones, porque lo único que consigue eso es gastar contraste. Parece que tiene de todas formas un poquito rotada la estructura cardíaca porque no se ve elongada en ningún sitio. Me voy a quedar en la caudal quizás, que es donde se ve la zona más ancha y se ven los pectíneos. Y veo bastante bien la boca, ¿no? Que para el hambre pues interesa mucho ver la boca de la orejuela. Y la cráneo yo creo que es que tenemos más acortamiento todavía. Así que nos quedaremos en esta cauda. Pedro, no sé si puedes, no sé las mediciones ahora que hemos hecho la inyección de contraste dentro de la orejuela, también ver un poco si ha cambiado algo antes de... Están teniendo medidas bastante parecidas a las que tenemos previamente. Los 31, 32 milímetros de diámetro mayor y una zona de landing de No se oye bien al ecografista. Subid el audio. ¿Ahora se me oye? Ahora sí, perfecto. Vale. No, estaba diciendo que las medidas que habíamos obtenido aquí al empezar el estudio, mientras preparaban para el transeptal, son muy parecidas a las que teníamos del estudio de planificación y que el principal reto tiene un Marshall bastante alto y el principal reto está pues un poco en la simetría del ostium, con un diámetro mayor de en torno a unos 32 milímetros y la zona de landing con un diámetro mayor en torno a los 18 milímetros, que es bastante similar a los previos. Ahora en vivo y en directo podemos pues repetir todas las veces que hagan falta, todas las veces que no lo pidan. Y la verdad es que la sistemática que llevamos nos olvidamos siempre del biplano, incluso angulamos un poquito el plano para que los diámetros sean lo más adecuado. Y bueno, siempre aquí actuamos un poquito siempre por consenso con el operador en torno a qué posición más o menos van a querer que quede el disco, a qué posición van a querer que quede el lóbulo. Aquí va a quedar con una cierta inclinación, con una cierta V, porque la posición es muy alta. Y a partir de aquí, pues es profundizar en torno a unos 10, 11 milímetros. Y bueno, es importante irse bien a los ecos líderes, porque ya sabéis que, sobre todo, porque las armónicas siempre, los grosores parietales están sobreestimados y las cavidades infraestimadas. Una vez tenemos la medida, pues desde la sonda cogemos como referencia y nos vamos a la imagen ortogonal, quizás algo modificada, y nos colocamos a la misma profundidad
Y aquí pues obtenemos el diámetro ortogonal, ¿verdad? Que como decíamos está en torno a los 18, quizás después de la expansión, milímetro más, 20 milímetros. Y lo mismo con el ostium, podemos coger la profundidad de la medida de referencia e irnos al plano ortogonal, que son imágenes simultáneas, y aproximadamente marcamos la misma profundidad. Y como veis, quizás aquí es donde está el mayor reto, porque tiene una cierta simetría que se veía también muy bien en las imágenes 3D. Aquí el pigtail ya me confunde un poco la pared, pero bueno, se sitúa en torno a los 31 o 32 milímetros. Entonces, Pablo y Luis, por favor, en un caso como este, que estamos hablando de una orejuela bastante asimétrica, estáis midiendo entre 12, 13 y 14 por 20, o sea que es bastante ovoide. ¿Qué diámetro vais a elegir de dispositivo? Bueno, aquí no hay una tabla, digamos, para asimetrías. Entonces hay que promediar. Lo que solemos hacer es no sobredimensionar mucho. Nosotros en el estudio basal, que parece que está un poco más relleno de volumen, medíamos diámetros de hasta 22 y ostium de alrededor de 28. De manera que inicialmente habíamos planeado un 24-30 pensando en que la longitud es suficiente y que al final la orejuela se abre en forma de coliflor casi, o sea, se ve un retro chicken pero también se ve otro lóbulo más hacia posterior y seguramente ahí nos admita el 24. Podría ser que el 24 fuera un poco grande, pero la otra opción para un disco grande, que sería 22-32, si no recuerdo mal, pues quizás... ¿Perdón? 22-34 sería la otra opción, parece demasiado disco. Si veis el 3D desde la aurícula, lo que se ve es un Marshall muy prominente y quizás sea mejor aquí dejar que el disco pase un poquito el Marshall para que coja una forma redondeada y que no esté, digamos, separando el Marshall los bordes del disco. Entonces vamos a ir a lo que teníamos planeado y si tenemos que reducir, pues cambiamos. 24-30. Lo importante es cuando liberemos que veamos que los ganchos se despliegan completamente, es decir, que no se queda ningún gancho enganchado sin desplegarse, ¿no? Y aquí en el plano de 45 que vemos una orejuela que mide como 12-14 es donde quizás nos preocupe un poquito. Lo que yo me imagino esta orejuela es como una mano, ¿no? Que es ancha, ¿no? Pero finita. Entonces vamos a ver si aprovechando esos pectinios distales nos agarramos ahí y el implante del disco va a ser pasado al Marshall, ¿eh? No vamos a intentar necesariamente que quede por encima del Marshall. Vamos a montar el dispositivo y bueno, por lo demás, es verdad que si os fijáis en la geografía, en la posición de la vaina y cómo se comporta el pigtail, pues se ve que está alineada, pero que una posición más inferior hubiera sido un poquito más favorable, ¿no? Como siempre, si tienes que elegir, sobre todo vete a inferior y luego ya anterior y posterior, pues idealmente posterior, pero casi yo si tengo que elegir prefiero irme inferior y aquí nos hemos ido más bien medios, ¿no? Con el deslizamiento de la aguja. Aquí lo veis en el 3D, que es lo que os decía. O sea, el antro tiene un Marshall muy prominente que hace que si apoyas un disco demasiado grande, se puede apoyar en esa zona alta y por los laterales tener un poco de fuga. Entonces lo que vamos a hacer es implantarlo bien profundo, que el disco pase eso y que selle en la forma un poquito más interna, que es más probable que el disco haga un sellado completo. La ventaja es que la orejuela tiene profundidad, entonces nos da muchas opciones de implante. El dispositivo casi es poco probable que embolice, o sea que si, a diferencia a lo mejor de los otros o para la gente que tenga menos costumbre, la diferencia podría ser que no vas a sobredimensionar mucho, ¿no? Normalmente con Watchman o con Amulet pues irías 4 milímetros, incluso 5 por encima del diámetro del landing para el dispositivo y aquí puedes ir 1-1 o un poquito de sobredimensión, pero juegas más con la anatomía quizás. Pedro, pues vamos al X-Plane si quieres, vamos a conectar. Habéis visto que la preparación es muy rápida, se limpia, se lava muy bien las
todas las burbujas. Fijaos aquí que continuamos lavando mientras subimos el device. Claro, ¿eh? Sí. Para evitar que pasen burbujas. Y ahora se maneja pues de forma no muy diferente a otros. Lo subes hasta arriba, haces una tracción para comprobar que está el cable efectivamente atornillado. Ahí lo hemos probado. Lo llevamos hasta la punta y ahora vamos a hacer un implante guiados por eco. Ni siquiera tengo conectado la inyectora, un poquito por ahorrar contraste y un poco porque con las proyecciones que tenemos, sinceramente, no nos va a ayudar muchísimo. Voy a retirar vaina para desplegar los ganchos distales y ahora vemos dónde estamos posicionados. Ahí me está enseñando Pedro muy bien en 135. Es un poco la posición de seguridad, ¿no? Que podemos reubicarnos en la orejuela, ¿no? Avanzar y hacer giros horario y antihorario para irnos en una posición más anterior o más posterior. Y entonces estoy aquí bastante neutral. En realidad no estoy dando ningún giro ni horario ni antihorario. Lo que voy a intentar es desplegar ahí y que coja un poquito los ganchos en esa zona de pectíneos. A lo mejor podemos subir un poco la... ¿Escopia? Sí, o lo filmas. Bueno, o lo filmo, no, si es por ver. Vale. Este implante, por ejemplo, no es adecuado. Si os fijáis, los ganchos, ¿no? El nadir, la parte más baja de los ganchos debería llegar al marcador radiopaco. Eso quiere decir que el dispositivo está enganchado, pero quizás no están desplegados los ganchos todo lo que deberían. El primer feeling es que es un poquito grande, quizás. Entonces lo que voy a hacer es recoger, irme un poquito más proximal a ver si coge mejor el sitio. La recaptura, Pablo, es sencilla, es un pull and push y a priori no problemático, ¿verdad? Es muy blando el dispositivo, o sea, se hace con suma facilidad. Me voy a venir un poquito más atrás. Y voy a ver si aquí cogemos el sitio un poquito mejor. Aquí se están desplegando los discos mejor, lo habéis visto, ¿verdad? Sí, muy bien. Os lo voy a repetir. Yo creo que simplemente era un tema de profundidad. Estábamos un poquito distales y había ganchos que se quedaron en algún pectíneo y no dejaron bajar. Y lo que me estoy fijando aquí, lo voy a filmar simplemente para que lo veáis, es que están todos los puntitos de los ganchos en una línea imaginaria que pasa por el marcador radiopaco. Sí, no, ha sido muy bonito. Ahora vamos Sí. Ahora ya con el disco fuera, vemos a ver la tracción que hace sobre todo de los anchors hacia el disco. Voy a separar un poquito la vaina. Y ahora es cuando Pedro entra en juego y nos va a decir un poquito, porque geográficamente pues tiene buen aspecto, ¿no? Pero ahora lo importante es el eco. Sí, lo que hacemos aquí es ir directamente, nos vamos a simultáneo, hacemos una exploración simultánea y vamos a 0 grados. 0 grados es un plano muy importante porque 0 grados precisamente es donde la parte del techo de la orejuela con frecuencia... Vamos a ver un momentito si encontramos bien la ventana. Con cuidado porque no le queremos hacer daño con sus antecedentes. Vale, entonces ahí estamos viendo el disco y como ya sabíamos que no iba a llegar exactamente hasta el Marshall, y lo que hacemos aquí es ajustar bien los parámetros de color haciendo una geografía del mismo. Y ahí lo que sí se puede ver ahí ya en la parte del techo, se puede ver cómo este dispositivo en concreto no llega a contactar por completo y se ve cómo está entrando flujo. No sé si lo veis. Pablo, Luis. Estamos viendo un leak, pero muy, muy grande, ¿no? Sí, aquí en 0 grados, ya te digo, es muchas veces el punto más delicado y el que particularmente a mí siempre me gusta ver con más cuidado, porque en el resto de los ángulos generalmente queda bastante bien apuesto, pero ahí en esa parte
superior inferior. Llama un poquito la atención. No llego a ver el Marshall, no sé si es que no sale en el mismo plano la vena pulmonar y la orejuela. Ahí tienes el Marshall. Hay algo de tracción también. Ese resultado, por supuesto, no sería aceptable. Como ahí no llega a contactar. Luego, seguramente es el plano más importante en cualquier tipo de cierre de orejuela. Porque luego aquí los contactos siempre son mejores. En torno a 45, 120 grados. Y luego en las revisiones, en los controles, te puedes llevar sorpresas. Sí, en la forma más inmediata, el plano más importante es a 0 grados. Siempre. Ahí es donde la anatomía cardíaca, por lo general, a veces, y eso pues depende más del paciente que del tipo de dispositivo que se emplee, pues impide que se quede bien. Aquí el resultado fuera, a lo mejor, bueno. Pedro, puede ser, o sea, veo el disco un poquito flotante, ¿no? Ya te digo que en estos planos generalmente suele ser bastante satisfactorio. Entonces, claro, cuando angulo, pues estoy sacando planos más superiores, que es donde tú lo ves flotante. Ya. Y luego nos podemos hacer también una idea muy buena de cómo está apuesto, más allí. Metiendo aquí un 3D. Vale. Yo creo que, Pedro, viendo que hay un leak importante, que el implante no es adecuado, lo primero que vamos a hacer es hacer una recaptura para evitar que tengamos trombosis, ¿te parece? Y vamos a buscar otra posición. Exacto. Si no logramos otra posición más profunda como la inicial, donde se despliegue todo bien, pues cambiamos tamaño. Casi no da tiempo. ¿Veis aquí? Esta es la parte esa es la parte más delicada. Aquí veis la válvula mitral abajo, esta es la parte superior. Y esa parte que se explora a 0 grados con mucha reflexión, insisto, o sea, depende más de las características del paciente que de los dispositivos que emplee. Siempre es el más delicado. O sea, que la geografía a priori había quedado muy bien lo que es la umbrella, entonces la opción que es o dejarlo un poquito más dentro o coger uno con una plataforma más grande, supongo, ¿no? Con un disco, sí, con un disco más grande. Eso es, parece que la umbrella es suficiente el landing que hay, ¿no? Pero un disco un poco más grande tendríamos que ir a un especial. Si era especial o no, Pedro. Si me pones el X-Plane, voy a intentar hacer un implante más profundo. O sea, la profundidad inicial era la ideal, pero no logramos, evidentemente, que se desplegara el dispositivo. Vamos a ver si recuperamos la imagen del eco, que se ve un poquitín, e intentamos otra posición con este dispositivo o algo intermedio. Aquí no hay que complicarse mucho. Si se ve que hay un leak, pues rápidamente recapturar. No conviene dejar mucho el dispositivo y que empiece a haber alguna trombosis. A lo mejor, ¿dónde me ves, Pedro? Ah, ya me veo. Vale. Ahí veis que estoy pasado la circunfleja en la imagen de la izquierda. Por algún motivo se ha deteriorado un poquito la imagen ecográfica, ¿verdad? Vale. Temperatura a veces de más uno. Sí. Nada, aquí veis que distal no hay manera de liberar este dispositivo, es demasiado grande, ¿no? Veis otra vez la forma inadecuada de los ganchos, o sea que ni siquiera voy a continuar. Así que yo creo que tenemos que pensar en cambiar de tamaño y ahora es donde tenemos que pensar bien qué tamaño vamos a coger. A ver, aquí la duda es o hacer ese implante más profundo con un dispositivo más pequeño o dejarlo donde lo habéis dejado con un lóbulo, con un disco más grande, supongo, ¿no? Mira. Sí. Ahí. Yo creo que el 22-34 me parece, sí. ¿no? Pero bueno, vamos a pensarlo bien. Esta es una posición intermedia. Distal ya habéis visto que no se despliega. Y proximal el disco no cierra. O sea, la zona de implante era esta, era una zona media, que era donde el dispositivo, o sea, donde la orejuela llegaba a medir 22. El problema es que aquí el disco parece insuficiente. La verdad es que estábamos dudando entre los dos, ¿eh? O sea, habíamos inicialmente planeado el 24-30 y luego justo viéndolo antes, pues Luis me estaba diciendo ¿por qué no cogemos el especial? Y hemos decidido un poco atenernos al plan básico, pero aquí veis que no es adecuado. Entonces vamos a sacar ya este dispositivo y ¿qué pensáis? ¿Vamos a medir, Pedro, si más 4 milímetros es suficiente o necesitaríamos incluso más disco todavía? Para el disco, sí. Porque la sensación que me da a mí es que necesitamos mucho disco para este...
Es verdad que la ventaja del 22-34, ¿no? Sería que podríamos ir todavía un poquito más distales, probablemente con el Lambrela, ¿no? Pero hay que ver si ese 34 nos sirve para cubrir el... Quizás aquí en este caso el 3D nos pueda ser bastante útil porque fue de donde mejor hemos visto la simetría, que llegaba en medidas 2D, estaba en torno a 32 milímetros de diámetro máximo. ¿Sí? Y podemos remedir aquí. Sí. Vale, como veis hemos simplemente recapturado el dispositivo, lo dejamos en el cargador, volvemos a poner la llave de angioplastia y ahora tenemos un momento para parar, pensar, vamos a hacer una ACT, comprobar que la anticoagulación esté en orden. ¿2 nudos de ahora? Perfecto. Pues hacemos otra en 15 minutillos, a lo mejor no sea que esté yendo para abajo. Hemos comprobado el ACT que es 292 y vamos a volver a medir. A veces cuando te equivocas, por así decirlo, con el plan inicial, pues tienes que usar la información que has aprendido. Entonces, lo primero que hemos visto es que a distal la orejuela es pequeña. Entonces, evidentemente, el siguiente paso es cambiar de las medidas estándar a una medida especial. Y ahora el tema también es ver cuánto disco necesitamos. Yo creo que esa es la clave y es lo que nos ha faltado porque estábamos teniendo un leak evidente. Espérate, déjame que vea. Pablo, la vaina siempre es la misma, ¿verdad? Es el 10 frames y por ahí entra todo. Bueno, hay 3 vainas. Los dispositivos pequeños van por 8, luego unos intermedios van por 9 y otros por 10. Pero para no complicarte la vida, la verdad es que cogemos siempre la de 10, doble curva, y con esto haces todas las medidas. Realmente, como tienes un poco en la cabeza las vainas de Amulet Watchman, la de 10 te parece pequeñísima y súper versátil, y bajar a 8 o a 9 yo creo que no aporta gran cosa en términos de seguridad o de soporte o de nada. No sé, a lo mejor alguna orejuela muy chiquitita o que tengas una angulación muy extrema y necesitas forzar el catéter, pues lo puedes cambiar. Vale. A ver cuánto nos sale ahí en el... Entonces Pedro está haciendo la media 3D. Están preguntando también la distancia a la válvula mitral en relación por los tamaños de los discos. Y bueno, ahora lo podemos medir, pero la verdad es que la inserción de la válvula mitral se sitúa lejos del borde inferior de la orejuela. Entonces, si al final tienen que ser 36 milímetros, bueno, hasta que no esté liberado no lo sabremos a ciencia cierta, pero es muy posible que no sea un hándicap. Ahí estás, Pedro, midiendo 23, pero ese es el que no molesta tanto. El que molesta tanto es este de aquí, el que está en el plano verde, que es que se abre más. Lo que pasa, claro, depende de la angulación que... Vamos al ostium, yo creo que es lo que nos está dando dolor de cabeza. Sí. Y se abre muchísimo. Pues ahí veis en el cuadrante superior derecho, en el eco, lo que yo ya no sé aquí que el ostium tiene una forma de embudo muy grande, ¿no? Este es en el plano azul. Entonces ahí es donde teníamos la falta de contacto y es donde vemos un leak tremendo, ¿no? O sea, un leak inaceptable. Era así a ojo, eran 8 milímetros por lo menos. Esto no es una medida, a lo mejor podemos ir. El dispositivo tiene muy poca longitud. Quiero decir que si tú haces un implante muy profundo, también el disco va a acompañar, va a ir muy profundo. De manera que no puedes elongarlo, ¿eh? Aunque físicamente puedes elongarlo, como lo habéis visto en alguno de los implantes, no es correcto. O sea, cuando lo dejas con los hooks así estirados, no es el método ideal porque ahí tienes un riesgo de embolización. No tendrías los ganchitos desplegados e incluso alguno de esos hooks pues podría saltar y darte un problema. Entonces hay que conseguir una imagen como la que veis en la Floro si la tenéis en pantalla. ¿Tú qué opinas, Alejandra? Has llegado a medir el 31, ¿no? De diámetro máximo. Probablemente el 22-34 también. Sí. Sí.
Más profundo. Bueno, donde lo hicimos en primer lugar, ¿no? Estábamos, no sé si escucháis, o sea, las dos opciones que tenemos aquí en la mesa de plan B, uno es 24-36, que básicamente es el mismo umbrella que hemos puesto, pero un disco 6 milímetros mayor. Y el otro es el 22-34, que sería una umbrella un poco más chiquitita, que nos dejaría dejarla más profunda, y el disco es 34. Con el 34 tendríamos 2 milímetros de cada lado. Posiblemente no llegamos a hacerlo. Bueno, lo que pasa es que eso no lo podemos profundizar, ¿eh? Ya lo hemos visto. Vamos a ver qué nos dice Pedro de medida final del ostium. 31. Vale, teniendo en cuenta que el disco no va a estar centrado, sino que va a estar un poco oblicuo, pues si queréis vamos al 36. ¿Tú qué crees? Es un poco más seguro el 36, o sea, porque es verdad que quedaba bastante hueco hacia arriba, pero venga, con la dificultad vamos a probar con el 24-36. Y con un implante cuando haces la medida intermedio del ostium, si hemos visto 31, hemos puesto un disco de 30, realmente el leak que veíamos era mayor, ¿no? Era mayor de 1 milímetro. Esto es porque, claro, ahora cuando metamos un disco mayor, el disco va a ser mayor, pero en los dos ejes. Entonces la cantidad de milímetros que va a avanzar en ese lado no es tan grande. Si pasas de 30 a 34, en realidad vas a crecer 2 milímetros en la dirección que te interesa cubrir el leak. De manera que vamos a coger el 36, que es un poquito más, y tendremos 3 milímetros. Y luego intentaremos redirigir para que esté cubierto sobre todo esa zona. Tú lo has visto en 0 grados, sobre todo el leak, ¿verdad, Pedro? Sí. Sí. Vale, pues nada, vamos a preparar el nuevo dispositivo y vamos a buscar una zona que va a ser muy parecida a la que ya hemos hecho, porque es donde vemos que el dispositivo se despliega. Vale. Adecuadamente. Juanmi, ¿tú cuando tienes que cambiar de dispositivo? En general, ¿cómo lo abordas? Claro. Yo, tengo que decir que sabéis que hacemos mucho volumen, pero que no trabajamos hasta ahora con Lambda. Entonces tampoco puedo yo dar demasiado consejo. Yo aquí el hándicap que veo es que, es un caso muy challenging, es un caso muy difícil, porque tiene un ostium enorme, un ostium de más de 30 milímetros. Entonces la limitación es grande. Entonces yo no sé si con un 36 se va a poder cerrar ese ostium, en cuanto a que tú tampoco no te queda... como digo yo, coaxial, y se reparten los milímetros para todos lados. Probablemente yo creo que es la estrategia que tenéis que probar, y si no, yo a lo mejor iría a uno más pequeño para cerrarla desde más dentro. Pero vamos, yo de inicio haría lo que estáis haciendo, ir al mismo lugar de implante, que ha sido muy bueno, con el disco más grande, y que no, pues ningún problema, se retira, y un implante más profundo con el dispositivo más pequeño y cerrarla desde más dentro. O sea, aquí quizás la diferencia con otros devices es que normalmente con los otros sabes si te has pasado de grande o de pequeño. Claro. Y el cambio es inmediato, es una talla más, una talla menos en general, ¿no? Aquí no, aquí tienes que pensar otras cosas. Tienes que pensar también, es la versatilidad del sistema, ¿no? Que puedes eso es. Al fin y al cabo es cambiar una de de disco, ventajas, cambiar de lóbulo, cambiar de las dos cosas. Está muy cerrado ahí. ¿Está cerrado? Vale. Bueno, vamos con un 24-36, que es uno de los que especiales. insistimos, vamos a buscar. La vaina es importante saber que es absolutamente estable, ¿no? Porque hay veces que con otros dispositivos, cuando retiras tienes que volver a coger pigtail, entrar, no sé si ha sido casualidad o no, pero la vaina desde que la habéis puesto está súper estable. Bueno, la vaina es chiquitita, y si no está forzada, la verdad es que tiene el soporte justo, un equilibrio muy bueno, yo creo que entre flexibilidad y soporte. Por otro lado, el transetal pues era adecuado, y la verdad es que no había ningún tipo de fuerza de interacción aquí de ningún tipo, ¿no? Entonces aquí retiro un poquito
la vaina para ponernos en la posición de partida. Y sí, está cerrado ya a tope. Creo que hay aire ahí. Y entonces, pues vamos a buscar aquí una liberación parecida a la anterior y a ver qué pasa con el disco. Aquí parece que han bajado los ganchos. Estoy forzando un poquito la profundidad también, ¿eh? Y vamos a ver aquí ahora. Lo veo menos... Hace más sellado, ¿no? menos bonito lo que es el Umbrella. Pero vemos que el disco parece que llena toda la extensión. Pasamos un poquito la voz a Pedro, que es el rápidamente vemos que no interfiere con la mitral, que había cierto temor a que ocurriera con un disco tan grande, y vamos a ir ya a 0 grados, que como digo es que es un plano muy fundamental. Vamos a ver. No os preocupaba inicialmente. Vale, seguimos viendo una cierta separación del disco, ¿verdad? Con la pared de la aurícula. Pero ahora, ¿por qué no vemos flujo ahora? No tanto. Estoy con el PRF un poquito alto. También hay algo de tracción, ¿no? Sí. Yo creo que Hay probablemente también. hay algo de tracción del propio cable. Que al liberar la tensión, pues baje el disco y quede en una posición... Está más cerca de la pared que en el caso anterior. Está más apuesto, yo creo. En todos sí, los pero planos, seguimos sin sellar, ¿eh? Sí, ya. Me vais a perdonar, pero el plano a 0 grados es bastante, muchas veces no es nada fácil de coger, muy cerca Nada, Pedro, esto de la vía aérea. Todo el tiempo que haga falta. Ahí lo tenéis, ¿veis? Seguimos viendo un algo, pero ya veis que desde luego la anchura que tiene no tiene nada que ver. Un ganchito aquí, Y está está prácticamente en contacto con la pared de la aurícula. Ahí arriba del todo tenéis la vena pulmonar. Y bueno, es de suponer que al liberar tensión, pues eso incluso mejore también. Vamos a seguir mirando en otros grados, que luego ya digo que estos otros grados suelen ser siempre mucho más agradecidos en cuanto al resultado. Voy a bajar un poquito la caja del color y bueno, aquí veis en el plano estándar de 45. Está perfecto ahí. Que la posición es muy buena y seguimos dando grados. A diferencia de otros devices. Y estos son desde luego, estos son muy buenos, que era donde veíamos la misión desplegada y se ve el lóbulo, cómo va de lado a lado. Y bueno, en comparación con el primer tamaño que se usó, lógicamente, evidentemente el resultado es mucho más satisfactorio y es de suponer que al liberar tensión mejore aún más. Si tuvieras que medir el leak ahora, ¿qué medida nos darías? No, iba a decir que a diferencia de otros devices que sí que hay que mirar un poquito la mitral, ¿eh? Cuando usas un especial el disco puede ser excesivamente grande. No hay problema. O sea, la mitral, y hay que mirar como 16 milímetros de distancia desde el borde inferior de la orejuela a la válvula mitral y bueno, ahí asoma, también hay que tener en cuenta la ortogonalidad de los planos. Límite, ¿no? Está, sí, porque más grande... No hay absolutamente yo creo que un disco más grande sí que llegaría, ¿no? Porque Pedro está cerca de la mitral ahí, ¿no? Bueno, hay algo también, hay que tener en cuenta la oblicuidad del plano. Entonces aquí también nos da muy buena idea de lo que está pasando cuando cambiamos al 3D en tiempo real. Y aquí lo vemos muy bien y luego ya pues no es para tanto, ¿verdad? Lo ponemos así en face, pues vemos perfectamente que sí. Bueno, está rozandito el anillo mitral, pero vamos, de lo que es de los velos bastante lejos. No hay problema, hay sitio de sobra. O sea, tendríamos un leak aquí es el punto delicado, lo podéis ver aquí. Un leak de 1 o 2 milímetros sería quizás, ¿no? Aquí un poquito. Y le conto aquí el límite. El problema es exacto. El problema es este de aquí. Sí. Ese es siempre el punto más delicado en cualquier cierre de orejuela.
a 0 grados. ¿Lo veis ahí? Ahí se ve muy bien cómo hay un pequeño despegamiento, pero bueno, al liberar tensión eso se reducirá. Lo importante es que no entra ya flujo dentro de la arejuela como no ves color, ¿no? O sea, ves ahí una separación anatómica, pero no ves color. Por todo lo que está por debajo de 3 milímetros. No. Bueno, voy a hacer un tax test y yo creo que nos vamos a quedar con esto. Sinceramente, más profundo no podemos ir con esta medida. O sea, ya veis que aquí, que a lo mejor académicamente el primer implante de la Umbrella era un poquito más correcto y aquí está un poco más al límite, pero es porque he intentado ir más profundo, ¿eh? Entonces, realmente yo no creo sinceramente que lo pueda colocar más profundo con esta medida. Y tampoco tenemos ninguna garantía de que el 22-34, aunque teóricamente creemos que lo vamos a poder poner más profundo, pero el disco también es más pequeño, o sea que a lo mejor empeoramos la situación. Así que vamos a liberar aquí. No vamos a inyectar contraste, es bastante engañoso en mi opinión inyectar aquí contraste porque al final ves un paso y no sabes si es a través del dispositivo o por los lados. Queremos proteger el riñón. No. Acerca un poquito. Vale, pues ahí lo hemos liberado. Y ahora tenemos que reevaluar en 0 y ver si estamos igual. O hemos tenido un poquito de suerte y hemos ganado esa pequeña separación física. Yo creo que está mejor, claramente. Sí, yo creo que además... Sí. La verdad es que muchas veces es muy difícil porque hay cierta oblicuidad en el plano y tú ves algo de separación. Yo creo que lo importante es el color, ¿no? Si no estamos viendo Doppler color claramente pasar. Sí, ahí deberíamos ver habría además una alta velocidad. A veces también hay ciertos movimientos aquí del flujo que nos pueden confundir, pero vamos, a lo que es ahí en el punto crítico donde antes se veía con tanta claridad, se ha reducido. Muy bien. Pues nada, hombre, yo creo que el caso es muy bonito un poco porque ha mostrado lo polivalente que es el dispositivo, ¿no? O sea que con una medida no ha sido suficiente y bueno, al final lo habéis optado por otra configuración del dispositivo en la que está siendo absolutamente eficaz. Yo creo que también lo que decís del eco es verdad, un poco lo que dice Pedro. Si no hay color, hay veces que también los planos no son los que nos gustarían, ni todos los pacientes tienen los mismos planos. Entonces, bueno, pues no habiendo color te quedas muy tranquilo de que esa orejuela anatómicamente está cerrada. Sí, hay que ser riguroso, ¿eh? O sea, yo creo que si ves un leak, hoy en día no es aceptable. O sea, que deberías pelearlo con el mismo dispositivo otra medida o cambiar de dispositivo si crees que el problema es la relación de la anatomía con el dispositivo, pero no es aceptable. Es decir, que el primer resultado... Claramente ahí no hay que tener dudas, hay que retirar y no vale fiarse a la endotelización o a si el disco va a hacer algo, ¿no? Yo creo que, hombre, si tienes 1 o 2 milímetros, pues a lo mejor la tracción del disco te da una alegría, pero bueno, la posición inicial yo creo que era bonito por ver que realmente es un resultado que hay que rechazar. O sea, hoy en día ese resultado yo creo que no es aceptable. Ya no va solo de éxito técnico, sino dejarlo bien colocado. Y lo que dice ¿no? Juanmi, que creo que sí que aquí se ha visto muy bien, ¿no? Que la anatomía, o sea, el dispositivo especial, ¿no? Con esa desproporción entre la Umbrella y el disco, pues ha ayudado a sellar bien este ostium, ¿no? Porque probablemente con otro dispositivo hubiera sido complicado el llegar a abarcar ese osteo tan grande con una Umbrella tan pequeño, ¿no? Porque al final han sido 12, de 24 a 36, 12 milímetros de diferencia, ¿no? Después también otro yo creo que un mensaje importante es que efectivamente lo que dice Pablo, si el resultado no es perfecto, pues se cambia de dispositivo y habéis tardado 25 minutos en hacer el caso cambiando de dispositivo y porque al fin y al cabo estamos aquí comentando y viendo el caso, pero vamos, el resultado con la imagen es realmente bonito. Muy bien, pues... Este paciente, un poco, Pablo, ya para ir terminando, que estamos ya casi en tiempo, varices esofágicas, sangrados, 81 años, estrategia a partir de mañana. Nosotros estamos incluyendo pacientes en estudio Andes que le autoriza doble antiagregación frente a anticoagulante
no antivitamina K, es decir, cualquier NACO, el directo. frente a diabetes. Este paciente se randomizará y participará en el estudio. Durante 8 semanas, ¿no? Que es importante, pero en 8 semanas se puede hacer se puede reducir la terapia antitrombótica. Se puede suspender el anticoagulante y dejarle solo con monoterapia. No, pues perfecto. No sé si queréis hacer algún comentario final. Era un caso absolutamente complejo. De inicio, una desproporción con un ostión tan grande, siempre sabes a priori que vas a tener problemas. Y bueno, yo creo que se la habéis solucionado de una manera absolutamente brillante y en un tiempo pues muy rápido, muy rápido. Y nada, yo no sé si queréis algún comentario, pero antes de que se me olvide, me gustaría también un poco agradecer a SMT, personalizarlo en Alejandra González, pues bueno, que nos organicen esta semana de una terapia que yo creo que está creciendo. Este año ha crecido en el registro nuestro un 28% y que va a seguir creciendo y que tenemos que estar muy habituados con nuevos dispositivos y con anatomía de todo tipo, porque yo creo que la terapia de cierre de orejuela nos va a quitar cada vez más tiempo en las salas. Muy bien. Muy bien, pues, Juanmi, pues yo creo que gracias. es un cierre brillante, no podemos más que dejarlo ahí. Nada, despedimos desde el clínico y gracias por estar con nosotros. Enhorabuena. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado conectados. Gracias al equipo del Clínico San Carlos. Gracias, Juanmi, por ayudarnos en la moderación. Y nos volvemos a ver mañana a las 9 de la mañana del Hospital del Mar con Livia, George y Iván Gómez de moderadores, y luego a las 10 de la mañana desde la FE de Valencia con el doctor Teruel y Rocío González de moderadores. Muchísimas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias.